Sean bienvenidos al bestiario prohibido, donde lo desconocido cobra vida. Historia 1. El rito del maíz quemado. Doña Felipa aprendió este rito de su madre, que lo aprendió de la suya. Se hace cuando alguien en la casa está enfermo, de una cosa que ningún médico puede nombrar. Fiebre que va y viene, pérdida de peso sin razón. Esa sensación de que algo adentro de ti se fue y no volvió. El rito es simple. Se toma un puño de maíz. Se pasa por el cuerpo del enfermo de pies a cabeza 3 veces, sin levantar las manos, rezando en voz baja las palabras que se heredaron. Luego se quema el maíz en una olla de barro, afuera de la casa, antes de que salga el sol, y se espera a que se consuma solo, sin apagarlo, sin moverse hasta que la última brasa se apague sola. Doña Felipa lo había visto hacer docenas de veces. Sabía los pasos, sabía las palabras. La noche que lo hizo para su hijo de 12 años, con esa fiebre que no cedía, pensó que lo sabía perfectamente. Llegó a la parte del fuego, prendió el maíz en la olla de barro. Las llamas empezaron bien, las palabras iban bien. Y entonces, adentro de la casa, su hijo llamó: «Mamá», una vez, con su voz normal, pero desde muy lejos. Doña Felipa entró. No pudo no entrar. Era su hijo. Adentro, el niño dormía profundamente. No había llamado. Estaba en silencio, como había estado toda la noche. Cuando salió de nuevo al patio, la olla seguía ardiendo. Pero algo había cambiado. El maíz ardía con una llama demasiado quieta, sin moverse, aunque había viento. Doña Felipa no supo si retomar las palabras desde donde las había dejado o empezar de nuevo. Las retomó desde el medio. El maíz se consumió. La brasa se apagó. La fiebre del niño bajó esa semana. Pero hay algo que pasó después que doña Felipa no conectó con el rito, hasta que una persona mayor que la conocía escuchó la historia y le preguntó directamente: «¿Interrumpiste, verdad?». Doña Felipa dijo que sí, y la otra persona preguntó: «¿Cuánto tiempo tardó en aparecer el perro?». Doña Felipa se quedó sin palabras, porque esa misma semana, sin que nadie pudiera explicarlo, un perro negro que nadie reconocía empezó a sentarse afuera de su casa cada noche, sin ladrar, sin moverse, solo ahí, mirando la puerta, desde que oscurecía hasta que amanecía, exactamente 22 noches. Al día 22, el perro no volvió, y la persona mayor no le explicó qué era el perro,
marqué ese número. Solo le dijo: la próxima vez no te muevas aunque escuches tu nombre. Segunda historia. Historia 2. La limpia que nadie terminó. Hay un detalle que la mayoría no sabe sobre las limpias. El que las hace absorbe lo que le saca al otro. Por eso siempre se hace el propio rito de limpieza después, para sacar lo que entró a buscar adentro de otra persona. Hortensia aprendió a hacer limpias de su tía. No las hace de oficio. Las hace para familia y amigos cuando alguien llega con lo que ella llama cargado, pesadez, mal humor sin razón, sueños malos, la sensación de que algo te siguió a casa desde algún lugar. La noche que todo cambió, llegó su cuñada Rosario con una carga que Hortensia describe como la más pesada que había sentido en años. Algo que se sentía en el cuarto antes de que Rosario dijera una sola palabra, como el aire justo antes de la tormenta, pero sin la tormenta. Terminó la limpia. Rosario se fue sintiéndose mejor, pero Hortensia, que siempre hacía su propio rito de limpieza después, esa noche no pudo. Estaba agotada. Se durmió sin hacerlo. Esa noche tuvo algo que no era sueño. Lo supo desde el primer momento, porque en ese estado no podía moverse. Estaba parada en el cuarto donde había hecho la limpia, y en el rincón donde siempre dejaba las hierbas usadas, había una figura agachada, de espaldas, que no hacía nada. Solo estaba ahí. Cuando amaneció, fue directo a ese rincón. Las hierbas estaban donde las había dejado, pero acomodadas de una manera diferente, organizadas en un patrón que Hortensia no reconoció y que le tomó 3 días dejar de pensar. Llamó a su tía y le contó todo, incluyendo el segundo del teléfono. Su tía no se sorprendió, solo dijo: lo que sacaste de Rosario no tuvo a dónde ir porque no terminaste, y lo que no tiene a dónde ir se queda donde fue soltado. Ahora tienes que hacer 2 limpias, una para ti y una para el cuarto, esta vez sin teléfono. Tercera historia. Historia 3. El círculo del miércoles. Hay ritos que no se hacen solo, que necesitan varias personas, donde la energía de cada una forma parte del rito mismo, y donde si una suelta sin avisar, el rito se rompe como se rompe una cadena cuando uno de los eslabones cede. Un grupo de 5 mujeres se reunía el primer miércoles de cada mes para hacer lo que llamaban el círculo, un rito heredado para proteger sus casas y a los suyos. Lo hacían de noche, con velas y copal y palabras que solo ellas conocían, desde hacía años, sin incidentes, hasta una noche. Carmen, la más joven del grupo, escuchó algo durante el rito, un llanto tenue, desde el cuarto donde dormía su hijo, dentro de la casa. Las otras 4 no escucharon nada. Carmen se levantó, soltó las manos. El círculo se rompió. Las otras 4 sintieron el corte como algo físico. La mayor del grupo dijo en voz muy baja: «Ya». Y las demás supieron que eso significaba que el rito había terminado sin terminar. Adentro de la casa,
El hijo de Carmen dormía en silencio. No había llantos. Carmen regresó al patio y las 5 se miraron sin hablar. Luego recogieron todo y cada quien se fue a su casa. Esa noche las 5 tuvieron el mismo sueño, sin saberlo hasta el día siguiente cuando se juntaron y cada una describió lo mismo. Un patio oscuro, 5 sillas en círculo, 4 de ellas ocupadas y la quinta vacía, y en esa silla algo sentado que no tenía forma, pero que ocupaba el espacio como si tuviera peso. La persona que les había enseñado el rito escuchó todo en silencio y luego hizo una sola pregunta. ¿Cuál era la quinta silla? La que debía ser de Carmen. ¿O había una de más? Las 5 se miraron. En el sueño había 5 sillas. Ellas eran 5, 4 ocupadas por ellas. Y la quinta no era la de Carmen. Era una adicional. Una silla que no debería haber estado ahí. Para alguien que se había sentado cuando el círculo se abrió y que no se fue cuando el círculo se cerró sin terminarse. Cuando retomaron el rito meses después, hicieron algo diferente antes de empezar. Pusieron 6 sillas, 5 para ellas y una más, para lo que viniera a sentarse, para darle lugar antes de que lo tomara solo. Cuarta historia. Historia 4. Lo que invocaron en el cerro. Esta historia la contó un hombre que pidió anonimato. Lo llamo Rodrigo. Tenía 19 años cuando subió con 2 amigos al cerro que estaba detrás del pueblo donde creció. Un cerro al que nadie subía de noche. No porque alguien lo prohibiera, porque simplemente nadie lo hacía. Y eso, en un lugar donde la gente sube al monte para todo, ya decía algo. Los 3 llevaron velas, copal, aguardiente, lo que habían visto usar en ritos del pueblo, sin saber exactamente cómo ni para qué. Improvisaron. Y eso, dice Rodrigo ahora, fue el primer error. Subieron hasta una parte plana a mitad del cerro, donde había un árbol viejo. Alrededor, restos de ofrendas anteriores, flores secas, cera derretida en la tierra, una botella vacía. Alguien más había estado ahí antes. Rodrigo dice que eso los tranquilizó en vez de avisarles. Prendieron las velas, quemaron el copal, derramaron el aguardiente en la tierra y empezaron a decir en voz alta lo que querían. No como parte de un rito que conocían, como una petición lanzada a nadie específico, esperando que algo específico respondiera. Dice que mientras hablaban, algo en el ambiente cambió. Poco a poco. El copal que debía subir en columna recta empezó a moverse en espiral sin que hubiera viento. Las velas titilaron todas al mismo tiempo sin apagarse, y el árbol viejo empezó a crujir. La noche estaba en calma. Entonces uno de los amigos se levantó sin decir nada. Recogió su mochila y empezó a bajar. Los otros 2 lo miraron. Rodrigo siente hasta hoy que ese fue el momento. Terminar lo que habían empezado o bajar los 3 juntos.
En cambio, se miraron entre ellos y el segundo amigo también se levantó. Rodrigo se quedó solo unos segundos frente a las velas encendidas y la petición a medias. Y entonces escuchó, desde el árbol viejo, algo que no era el crujido de la madera. Lo describe así, como alguien que practica decir un nombre, como si repitiera algo en voz muy baja para aprendérselo. Rodrigo apagó las velas con la mano, no con la boca, y bajó, sin correr, sin voltear aunque el sonido del árbol lo siguió varios metros. En los días siguientes, los tres empezaron a escuchar su nombre. No siempre, pero en los momentos de silencio, justo antes de dormirse, en ese instante entre despertarse y abrir los ojos, una voz baja que no era de nadie conocido, como alguien que ya aprendió el nombre y ahora lo usa. Quinta historia, la última y la más extraña de todas. El rito que siguió solo. La última historia es diferente a las otras 4. En las otras, alguien interrumpió el rito. En esta, nadie lo interrumpió. Lo dejaron corriendo y se fueron. Y cuando regresaron, el rito había terminado solo. Claudia vive sola. Aprendió un rito para proteger su casa. Velas en las 4 esquinas de la habitación principal. Copal en el centro. Palabras dichas de pie, sin sentarse, durante el tiempo exacto que tarda en consumirse una vela pequeña. Al terminar, apagar las 3 restantes con los dedos, nunca con la boca, en orden: norte, sur, este, oeste. Una noche en que hacía el rito, a la mitad, alguien golpeó la puerta, fuerte, urgente. Era su vecina. Una emergencia familiar. Necesitaban ir al hospital. Claudia salió corriendo. Las velas quedaron encendidas en las 4 esquinas. El copal ardiendo en el centro. El rito a la mitad. Regresó de madrugada. Entró esperando encontrar las velas consumidas de lado. Cera derramada, el copal frío. En cambio, la habitación estaba en completa oscuridad. Las 4 velas apagadas, el copal consumido hasta el fondo, todo en orden. Las velas no estaban caídas ni derretidas de costado, como pasa cuando una vela se consume sola o se apaga sin querer. Estaban erectas, consumidas hasta el fondo, como si alguien las hubiera dejado arder y luego las hubiera apagado con los dedos en el orden correcto. Y el copal, que había dejado con más de la mitad por consumirse, estaba reducido a ceniza fría, consumido a la velocidad correcta para un rito bien hecho. No más rápido, no más lento. Exactamente como debía haberse consumido si ella hubiera estado ahí. Le pregunté qué sintió cuando encontró eso. Pensó un momento y dijo: sentí que no estaba sola. No de manera amenazante, de la manera en que no estás sola cuando hay alguien que te cuida sin que le hayas pedido. Que eso sea bueno o malo depende de quién sea ese alguien. Y ese alguien nunca se identificó. ¿Por qué todos los ritos tienen la misma regla? 5 ritos,
5 interrupciones distintas. Un perro que se sentó 22 noches. Una figura en el rincón con las hierbas acomodadas. La silla de más en el sueño de 5 mujeres. Un sonido en el árbol que aprendió nombres. Y un rito que alguien terminó en el orden correcto, sin que nadie lo hubiera pedido. 5 historias distintas. La misma regla al fondo de todas. Un rito es un llamado. Llamas a algo. Ese algo responde. Y el rito completo incluye también la despedida, el cierre, el acuerdo de que lo que fue llamado puede retirarse, porque lo que se necesitaba ya fue hecho. Sin ese cierre, lo llamado no sabe que debe irse. Se queda donde fue soltado, esperando que alguien termine lo que empezó. Y lo que espera, sin que nadie lo despida, aprende. Aprende tu olor. Aprende tu voz. Aprende tu nombre. Y cuando ya te conoce bien, ya no necesita que lo llames de nuevo. ¿Alguna vez dejaste algo a medias? Un rito, una vela encendida, una ofrenda. Y después pasó algo que no pudiste explicar. Escríbelo en los comentarios. No tiene que ser grande. A veces las cosas pequeñas son las que más dicen. Suscríbete si este video te quitó las ganas de dejar algo a medias esta noche. Activa la campana, porque lo que viene la próxima semana es más tenebroso.